Hoy vamos a trabajar con las últimas fórmulas de funciones. En ese caso vamos a hablar de las derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas inversas. Y agregamos ejercicio. Voy a tomar aquí la definición, donde aparece el cuadro, perdón. El cuadro de fórmula está aquí y la interpreto. Sigue siendo regla compuesta. Les decía a ustedes que de aquí en adelante ya no se trabajaba con reglas simples, que las más avanzadas son las reglas compuestas. Busquemos el color rojo, lo miramos aquí. Derivada de funciones exponenciales. Esto le está sugiriendo que es regla compuesta. Y la trabajamos de aquí mismo. La derivada de una función exponencial es igual a la exponencial multiplicada por la derivada del exponente. Lo pude haber puesto así también. La derivada de e a la u, exponencial natural, ¿verdad? Es igual a la misma exponencial multiplicada por la derivada del argumento, que lo pude haber puesto de esta forma. Puedo decir nada más u'. E a la u por u'. Regla de la cadena. Es la misma. Y luego viene la derivada de una función exponencial de base cualquiera. Son dos reglas. Una para base natural y una regla para base cualquiera. La siguiente dice que es la exponencial siempre por la derivada del exponente, no importa el orden, multiplicada por el logaritmo natural de la base. Eso lo pude haber escrito así, ¿no? La derivada de una función exponencial cualquiera. Voy a poner a la u. En vez de poner b, puse a. Debe ser la exponencial misma, no importa los símbolos que use. La exponencial misma es esto. Por la derivada del exponente, que es esta misma, exponencial por la derivada del exponente, esta se agrega algo más, por el logaritmo natural de la base del exponencial. En ese caso la base es a. Es decir, que estas dos reglas se parecen. En aquel caso también se multiplicaría por la base del exponencial. Lo que pasa es que la base del exponencial es e y ese logaritmo es 1. Por eso no se agrega aquí. Pero aquí sí, porque la base va a ser un número cualquiera y no necesariamente es 1. Es decir, que esta regla es más general que la primera, pero sirve. Entonces, en general, la derivada de una exponencial es la exponencial misma por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base. Esta es la más fuerte, porque aquella ya repito que por esa simplificación entonces no se pone. Pero es lo mismo. Veamos un par de ejercicios. Y lo estoy haciendo aquí, ve qué grave error. Voy a llevarme esto de aquí. No me permitan, qué barbaridad. Esto hay que estudiarlo aparte. Eso es lo que decimos para poderlo mandar en PDF después. Me vengo al material, busquemos aquí varios resueltos. Revíselo usted ahí, de cualquier material. Agarremos uno que se vea más o menos elegante. Vamos a ver, porque aquí también hay multiplicaciones, hay todo. Derivación implícita también. La derivación implícita es una aplicación ya de las derivadas. Por eso lo que quiero es que conozcan primero todas las reglas de derivación y después hablamos de derivación logarítmica. Por ejemplo, agarremos el número 8. No es que estoy dando ejercicio de una sola cosa, porque esto está explicado. Mire, este ejercicio número 8. Página actual. Imagina que queremos derivar esto. Y lo que queremos encontrar, aquí no puse la tesis. Voy a poner así manual, verde. Lo que queremos es la dy sobre dx. La derivada de esa y con respecto a x. Entonces lo puedo plantear así también. Es la derivada con respecto a x de y es todo eso. Y a la menos x por el seno de pi x. ¿Cuál era el proceso a seguir? Primero verificamos si el argumento es alguna operación. Las reglas como operador. Ninguna regla de función es particular. Es decir, es una suma, es una resta. Es una potencia.
La potencia tiene regla ya. También lo tiene la suma, pero no son reglas de derivada, sino que es regla de suma o resta. Esto se interpreta como una multiplicación. Entonces lo que voy a aplicar de entrada es la regla de producto. Si quiere arranco con la derivada de la primera, la indico, siguiendo un orden, por la segunda. Más, ¿la derivada de quién? De aquí, de izquierda a derecha, primera función, segunda función. ¿Qué escribo aquí? Coseno de pi. Derivada de la segunda función que se multiplica, en ese caso, de pi x por la primera sin derivar. Este es el proceso a seguir. Lo que no tenga el operador derivada se debe copiar, como ese seno, como esa e a la menos x. Ahora voy por las reglas. ¿Qué debería hacer aquí? Es decir, que lo voy repitiendo en cosas más pequeñas. ¿Qué es lo que estoy derivando? Esta es una función explícita y es una exponencial. Pero las reglas dicen que hay dos opciones. O es exponencial natural o es exponencial cualquiera. Es lo único que necesita. Natural. ¿Qué dice la regla? Empieza copiando la exponencial intacta. No la cambie. E a la menos x. Por la derivada del exponente con respecto a x. En ese caso es menos x. La derivada es menos 1. Terminé esto. Multiplicado por el seno. No tiene que derivar ahí. Cuidadito. Más. Me encuentro con derivada. ¿De quién? De una función trigonométrica que no es operación. Es una función que tiene regla. ¿Cuál es la derivada de un seno? Coseno. Coseno. Coseno, el argumento lo copio. ¿Por la derivada de quién? Con palabras. Del argumento. ¿Sí? Y la derivada del argumento es pi. Esa es la derivada de este término. El resto lo copio. E a la menos x. Con esto tendría la derivada lista, excepto que hay que reescribirla. Puedo sacar de factor común este e a la menos x, ¿no? Este signo lo puedo mostrar. Se mostraría así. Igual. E a la menos x. O lo opero primero y después muestro. Y voy a empezar con el término positivo. Este, ¿no? Sería pi. Voy acostumbrándose a dejarla factorizada. Vamos a necesitar más adelante urgentemente. Pi x. Ya tengo este. Menos seno de x. De pi x. Y esta sería media derivada. Si hubiera alguna propiedad trigonométrica, la uso. Pero no la hay por este signo. Y aquí considero que terminé el ejercicio. Tendría el primero. Busco otro. Esas serían las reglas. No más que están combinadas, las combiné. No estoy hablando de reglas únicas, ¿no? Ya a esta altura tenemos que trabajar con reglas combinadas. ¿Qué más? Busquemos otra sencilla. Este, el número muy corto, me estoy quedando. Este está bien, ¿no? El 24. Así al azar. El último que hacemos nomás. Creo que no me cabe allá. Es decir, no es complicado. Es más complicado estar con la teoría de 110, factorizando, sumando, restando. No, que facilito. Cosas pequeñas. Piden calcular, supóngase, la derivada de y respecto de x. Forma de escribir. Entonces voy a arrancar. Puedo aplicar derivada a ambos lados. Pero la derivada de y se escribiría así. Si quieres lo sustituyo. Es la derivada de e a la x más 2 sobre x menos 2. ¿Qué es lo que hay en argumento? En el argumento que estoy derivando, una exponencial. ¿Qué dice la regla? Debe ser la exponencial misma
por la derivada del exponente. Lo indico. A menos que sea muy inmediata, entonces lo hago de un solo, pero si no, mejor indicarlo. Ese orden hay que perderlo. Está listo, esto es lo que debo hacer. Así dice la regla. Esto que está aquí es la derivada de un cociente. Es una fracción. Entonces, procedo. Decir que es fácil, no es complicado. Derivar es bonito, casi todo tiene algún proceso, una reglita por ahí. Se le encuentra. Y la derivada de un cociente. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador por el denominador. Menos. Derivada del denominador por el numerador. Lo tengo, ya está derivado, simplifique. Este denominador es común. Arriba, esto hay que operarlo. Al aplicar distributiva aquí, las X se van a cancelar. Lo muestro, lo hago de un solo. Aquí pueden mostrar, se van a cancelar con la distributiva. Este 2 es negativo y este 2 será negativo. Es decir, que me queda menos 4 arriba. Multiplicado por todo eso. Es decir, que este examen no está complicado. Si puedes, Licenciado, disculpe. ¿sí? Y ese X menos 2 no se podía cancelar. ¿Cuál es X menos 2 de abajo? Sí, como está el cuadrado y arriba también está X menos 2. Pero arriba solo queda menos 4. O me habla del paso anterior. De este. Ajá, antes de hacerlo no se Para, podía cancelar. para poder cancelar debería ser factor arriba. Es decir, para que se pudiera cancelar, recuerdo la regla sin ser explícito, sin tomar esta de muestra, debe ser factor arriba, multiplicación pues, y factor abajo. Así ve. Si hubiera este x menos 2 aquí al cuadrado y arriba hubiera un x menos 2, sí, este con este. Pero solo si en la fracción los términos están factorizados y lo que voy a cancelar es un factor del numerador con un factor del denominador. Y esto ninguno es factor, aquí está semejante signo de suma, ¿no? El x más 2 no es un factor del numerador, no puedo cancelarlo. El x menos 2, aunque esté ve abajo, tampoco puedo cancelarlo. Sí puedo hacer la división. Es decir, si yo tengo a menos b sobre c, que es equivalente a esto, si hace las veces de a y b, sí puedo dividir, pero a lo sumo llegaría a dos términos. Por la propiedad distributiva, a sobre c menos b sobre c. Eso sí lo puedo hacer y es válido, pero tachar no, por este signo de resta que está aquí. Solo se pueden tachar en una fracción factores comunes. Abajo es factor, está listo, pero arriba no. No se podía. Y aquí termino. Y valga la aclaración, porque a veces uno como que se agarra así rapidez y no se fija en eso y lo cancela. Este es el resultado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si agregara una pregunta? Calcular ¿dónde? Esta pregunta no está ahí, yo lo estoy poniendo adicional. ¿Dónde? La derivada, y' no existe. En los valores prohibidos. ¿Estamos? ¿Qué cree que debería hacer? La derivada ya sé que es este, el mismo y'. ¿Qué cree que debería hacer? Buscar los valores prohibidos. Es de ir por los valores prohibidos. Si aquí los estoy viendo, pues decir, si mi derivada es una fracción, yo aplico la teoría que conozco. Los valores prohibidos son los ceros del denominador. Y los ceros de la fracción son los ceros del numerador. De ahí salen. Es decir, yo aquí le puedo preguntar, ¿y dónde la derivada de cero? Aquí le estoy preguntando, calcular dónde la derivada de cero. Entonces digo, bueno, ese cero, no existe, perdón. En el valor prohibido, en ese caso sería en 2. Ahí no existe la derivada. Y esa regla no la apliqué de teoría de cálculo, la apliqué de teoría de 110 o teoría de aritmética, porque en aritmética es que explica eso. ¿Y qué tal si me pidieran? Bueno, vaya pues, encuéntreme los lugares donde y' se hace cero. Digámoslo así. Los ceros, es decir, si es recta tangente, cuando lo miremos más adelante, porque la derivada tiene que ver con recta tangente, o con la pendiente, perdón, de la recta tangente.
Si eso es cierto, serían rectas tangentes horizontales, pero es facilito. Si ya lo tengo como fracción, equivaldría donde el numerador, que es este, he cambiado la pregunta, es igual a 0. Es lo que está diciendo esto. Por ser fracción, resuelva eso. ¿Y qué le queda? Este 4 lo puedo pasar dividiendo. Es decir, que esta es la teoría de 110, pues. Siempre y cuando, si es una fracción, yo trato con la teoría de 110, es esto, ¿no? Pero esta es una ecuación exponencial. ¿Tendrá solución eso? No, ¿verdad? Porque le tocaría aplicar logaritmo aquí para eliminar la exponencial y logaritmo allá, pero el logaritmo de 0 no está definido. Es decir, que esta derivada nunca se hace 0. Nunca se va a hacer 0. No hay rectas tangentes horizontales, ¿no? Bueno, pero esa es la pregunta adicional. Solo por recordar un poquito la teoría de 110, que tampoco está abandonada. Y ahí terminaría con lo que es exponenciales. Me vengo ahora a las que son derivadas de funciones logarítmicas. Para repasar, hacen comentarios aquí. Yo me vengo al final y ejercicios. Igual que el exponencial, son dos reglas que debe recordar para el resto de su vida. Es una regla para logaritmo natural o neperiano y una regla para logaritmo de base cualquiera, se parecen. Recuerda que el exponencial es para exponencial natural, que es la base g, y exponencial de base cualquiera. Lo mismo pasa aquí. Entonces, la derivada de un logaritmo natural, regla compuesta. Otra vez, aquí este material es bueno, le están recordando siempre eso, ¿no? De un logaritmo natural es igual a la derivada del argumento, si quiere usted, en el numerador, porque esto se puede poner como U'. Así, ¿ven? U'. Me lo voy a ver de aquí. Estoy con los mismos errores otra vez, permítanme. Voy a quitar esto aquí, me lo llevo a la zona de trabajo para mandárselos en el PDF. Que si no aquí me toca borrar porque no voy a poder moverme entre las páginas. La regla de derivada del logaritmo. Aquí sí está bien. Les decía que son dos reglitas, la número 1 y la número 2. Aquí lo manejan bien bonito con fórmulas, le llaman fórmula 3 y 4. Derivada de un logaritmo. Regla compuesta, natural. Y derivada del logaritmo de base cualquiera. ¿A qué es igual? Lo puedo poner así. Siempre será una fracción. Estoy en el primero. Todo esto, recordemos que se le puede llamar, es la derivada de U. Le puede llamar U'. Y eso lo pongo en el numerador. Es la derivada del argumento con palabras. Argumento del logaritmo. Sobre el argumento. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿eh? Ya simplificado esto. Así lo debería leer más o menos. La derivada de un logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento. Y terminó. Logaritmo natural. Pero de un logaritmo de base cualquiera hay algo que debe modificar. Sigue siendo la derivada del argumento arriba, sigue estando el argumento abajo, es decir, la anterior, pero además en el denominador se debe multiplicar por el logaritmo de la base. En ese caso, por el logaritmo natural de la base de la exponencial y la base del logaritmo y la base b. Es decir, se parecen las fórmulas. Todo esto replica la primera, con la diferencia que abajo se pone el logaritmo de la base. Natural, ¿verdad? ¿Estamos? En la práctica lo escriben así. Ese logaritmo de la base, ¿de dónde viene el logaritmo del denominador? Porque se le puede olvidar. Lo pongo así. En realidad, cuando usted va a derivar un logaritmo de base cualquiera, lo podría escribir así, por si se le olvida. Debe ser la derivada del argumento sobre el argumento por el logaritmo natural de la base. En base A, perdón. Se ve. ¿Qué estoy haciendo? Ya tengo la fórmula ahí. Yo un solo la voy a dejar para que darle mucho trabajo. Entonces, las reglas se parecen. Ambas parten de lo mismo, que es la primera. La que uno se aprende de entrada es esta, porque es la que tiene menos caracteres. Y luego, en base a la anterior, solo se le agrega un adicional. También lo pude haber puesto así esta, ¿eh? U', derivada del argumento sobre el argumento por 1 sobre el logaritmo natural de la base. Lo puedo poner así también. Lo que uno hace es que lo junta. Y esa sería las derivadas de funciones logarítmicas. Tienen fórmula. Lo dejo ahí. Vengo a un ejercicio.
de esta parte, que no son complicadas, pues son bonitas, pero como estamos aprendiendo, cuidado, ¿verdad? Ejercicios, aquí un montón, más los materiales adicionales. Miren lo que tenemos aquí. Por ejemplo, este 17 es regla compuesta con logaritmo, puro logaritmo. A ver cómo hacemos esto. En realidad se ponen elegantes estos ejercicios cuando aplica varias reglas al mismo tiempo. Y eso se obtiene con composiciones. Imagina que le piden encontrar, muestra la tesis aquí, encontrar quién es f' de x. O lo que es lo mismo, y'. O lo que es lo mismo la derivada de y respecto a x. Las notaciones. O lo que es lo mismo la derivada con respecto a x de f de x. Ahí está el nombre, pues. Lo mismo, todo es lo mismo. Y hay otras notaciones. Entonces, si voy a aplicar derivada, diría f' es igual. De aquí para allá aplicaría la regla, sin usar este operador, ¿no? Lo primero que me encuentro es un logaritmo. Esa es la regla que voy a aplicar porque es composición, es función aplicada a función. Entonces digo, por ser un logaritmo natural, la derivada es derivada del argumento, que le indico sobre el argumento. Es decir, va a ser una fracción. Con los logaritmos siempre es fracción. Derivada del argumento, indíquelo. El argumento yo sé que se llama x, logaritmo natural de x. Sobre el argumento es este mismo, ¿no? X logaritmo natural de x. Solo le indiqué. Quisiera hacer notar que no estoy escribiendo, por ejemplo, una forma tradicional de escribir esa derivada, indicarla. Abajo ya sé que va a estar el argumento, este logaritmo primero, sería x sobre natural de x. Lo que no estoy haciendo es, si es costumbre en alguno, que esta derivada, donde dice derivada respecto a x de ese x, logaritmo de x, algunos lo escriben así y le ponen el prima. Este es peligroso porque de repente con tanto garabato que haga no se mira. No se nota que hay que derivarlo. Yo recomendaría mejor que en vez de usar ese prima para indicar una derivada, siempre use el operador de grande. En vez de esto, ¿no? Esto que está aquí y esto que puse allá es equivalente, pero cuidado que aquí se puede confundir incluso esta rayita de derivada. Si no la nota, usted no va a saber, se le va a olvidar, pues. Recomiendo que nunca lo denote así. Aquí dice U', pero en la práctica uno no lo escribe así. Es mucho mejor ponerlo la derivada de U con respecto a X. Eso es mucha más claridad. Es decir, que en el fondo lo adecuado sería, en el numerador va la derivada del argumento, le escribo así, pues, que es una de las formas más elegantes de denotarlo. Y abajo iría el argumento, pero el logaritmo de la base. Lo escribo así, ¿no? En vez de usar este prima, ¿no? Ese prima por lo general lo hacen para ir dando similitud a la fórmula como se estudió, que así viene en los materiales, ya lo vamos a ver. Por eso estoy usando el operador, este que está aquí, el D, y digo con qué variable. Pero no he terminado, solo era aclaración, por si acaso. Porque a veces yo reviso los exámenes y se les olvidó poner esto. Dejaron solo esto y para adelante está malo, pues. Y en la siguiente línea vuelve a derivar, pero esto nunca lo dijo. Lo perdió. Lo correcto es el operador. Y esto que está en el argumento de esta derivada, ¿qué es? ¿Es una sola función? Por supuesto que no. Es un producto. Entonces, en el numerador tenemos que aplicar la regla de producto. Abajo solo se copia. Ya está derivado. Derivada del primero por el segundo. Esto se puede hacer de un solo. No tiene que mostrarlo porque es facilito. Más el primero por la derivada del segundo. Simplifique. Esa es la derivada, ¿ya? Ningún problema, a menos que tenga preguntas. Porque estas X se van a cancelar. Una en el numerador y otra en el denominador se cancela, entonces le queda 1. Y abajo sería X natural de X. Hasta aquí está escrita la derivada, pero la puedo simplificar un poco. Y aquí puedo recurrir a lo de 110. No es obligatorio en una respuesta de práctico, hasta ahí puedo llevarla perfectamente. Pero donde pueden haber problemas por la respuesta es donde uso selección múltiple o única. De repente uso selección múltiple. Y podría escribir en una de las opciones esta, que es la respuesta original de la derivada. Pero también podría hacer lo siguiente. ¿Y por qué no convierto este en un solo término?
¿Se acuerdan cómo es así eso? ¿Y por qué no convierto este en un solo logaritmo, quitando esa x de ahí? Se puede seguir simplificando. Y estas serían reescrituras. Abajo, lo único que tengo que hacer es poner logaritmo natural de x y levanto este exponente. Va el exponente aquí. De la teoría de 110. Este sería el denominador. Logaritmo natural de x a la x. Y este de arriba lo indico para ver si se acuerdan de 110. ¿Cómo puedo escribir este 1 usando logaritmo natural? ¿Qué pondría aquí? ¿Se acuerdan de esas transformaciones en 110? Abajo lo copio. ¿Qué pongo aquí? Para que siga siendo 1. Nada. Absolutamente nada. Acuérdenme de las propiedades del logaritmo. No las leyes. Voy a poner aquí. Voy a quitar, no voy a dejar eso ahí. Solo voy a borrar esta esquinita. Leyes son estas. Logaritmo en base a de u por b. Esta es una ley, que es logaritmo de un producto. Es el logaritmo en base a de u más el logaritmo 110 es esto en base a de b. Ley es cuando aplica logaritmo de un cociente en base a de u sobre b. Esa es ley, que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Y cuáles son las propiedades? Hay varias propiedades. Una de ellas era que el logaritmo en base a de la unidad, ¿cuánto es? Estas son propiedades. ¿Alguien se acuerda cuánto era? En base a de la unidad, ¿cuánto era? Voy a borrar esto, al final me tocó borrarlo. Y voy a borrar todo esto también. Yo creo que está aclarado. Nada. Pues hay problemas. Pasó 110, pero a puro milagro. ¿No se acuerda? ¿Qué otra? ¿Algo más? Logaritmo en base a de a igual a cuánto. 1. Estoy solo, dije. ¿Cuánto? 1. 1. 1. Ok. Otro. Logaritmo en base a de a la x. X por logaritmo de base de A. Escribo. Esas no hay que olvidarlas nunca y les van a servir siempre. Escribo aquí. X por logaritmo en base de A. X nada más. No, si la base del logaritmo y la base del argumento es una exponencial de la misma base que el exponente. Y ese exponente es un real cualquiera. Hasta aquí voy a llegar con las propiedades. Hay otras. Voy a llegar con esta porque esta es la que ocupo. De derecha a izquierda, ¿qué decía en 110? Está diciendo cualquier número real, el que a usted se le antoje, siempre se puede escribir como un logaritmo. ¿Dónde? Color rojo. Interpretación de 110. La base la escoge usted, la que le guste. Una base sabiendo que es un logaritmo, ¿verdad? Pero el exponente no. El exponente ya viene dado. Es este, ¿no? Y la forma de escribir ese número real como logaritmo no es única porque se ha tenido un montón de valores. Si nos acordamos de los logaritmos, ya me salí de cálculo, estoy con 110. Así se definía un logaritmo, ¿no? En parte. ¿Qué valores podía tomar A? ¿Qué decía la teoría para un logaritmo? Que era la base de una exponencial, ¿verdad? A mayor que 0, pero A diferente de 1. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ese A es este mismo. La base que usted puede escoger es una base que tenga estas condiciones. Tiene que ser positiva, pero por prohibido que sea 1. Disponga la que quiera. Eso le está diciendo que un número real cualquiera, positivo, negativo, 0, tiene infinitas formas de ponerlo como logaritmo. Repito, la base es suya, pero sáquela de aquí de la definición del logaritmo. Pero el exponente no. El exponente usted no lo puede modificar. Yo le estoy pidiendo que me dé la unidad escrita como logaritmo. Ya escogí la base para poder simplificar esta suma. Para aplicar esta ley, ¿ve? Pero para allá
Si es una suma de logaritmos de la misma base, etcétera, puedo convertirlo en uno solo, que es lo que ando buscando. 110. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué base tiene este logaritmo? Ya hay 10. ¿Base es? Ah, no. Si la base es A, se miraría así, ¿ve? Se miraría así. Sería uno, licenciado. No. La base no puede ser 1. Ah, Ya le olvidó. Óigame, qué barbaridad. Y no es uno, son varios, porque todos están en la clase. En parte uno los culpa a ustedes, también culpa por los profesores que les dieron las clases. O no llegaron a ver estos temas de repente, podría ser que yo estoy pensando que los vieron, que detuvieron. ¿Otra vez? No. Es decir, el logaritmo de n, pero el logaritmo natural es un logaritmo por definición en base de un número que se simplifica como logaritmo natural de x. Es lo mismo, pero la base ya se sabe. Es como cuando usted tiene el logaritmo de base 10, que se escribe así, miren. Es una forma de escribirlo, pero su forma simplificada es omitir la base y poner sobre el argumento. Si un logaritmo no se especifica la base porque es 10, pero 1 no puede ser. Y si es un logaritmo natural, debe sobreentenderse que la base es el número e. Entonces, cuando yo tengo este logaritmo, la base es e. Es esta, ¿ves? Estoy diciendo que esto es e. ¿Y qué debo poner en la base de ese exponencial? El mismo e. ¿Y qué debo poner en el exponente? El número que estoy transformando en logaritmo, el x. ¿Y cómo se llama ese x? Se llama 1. Entonces lo pongo como es la 1. Media hora para recordarlo del logaritmo. Y no es ni siquiera cálculo. De aquí puedo utilizar esta ley, ¿no? Pero al revés, de aquí para allá. Es decir, si tengo dos logaritmos con la misma base, coeficientes de los logaritmos, la unidad positiva, coeficientes de los logaritmos, unidad positiva, todo eso debe explicar 110. Entonces, esos dos logaritmos se convierten en uno solo, copia el logaritmo, la base, es decir, natural, porque es el mismo. ¿Y qué va a hacer? Los argumentos que están en los dos logaritmos, estoy hablando de los que están sumándose, solo multiplíquelo. ¿Y qué va a multiplicar? Va a multiplicar esta X con esta E. Entonces pongo, sería E por X, no E a la X. Ya lo tengo. Media hora para convertir esto en un solo término. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si le piden derivar esto con una app en el teléfono, me lo resuelve y me da esto. Y usted piensa que yo le bajo la respuesta que el teléfono va a dar. Le pongo esta y le vale 1. Y le pongo estas otras que estoy sacando aquí, valen más. Vale 3 esta, vale 3 la otra. La que le da el teléfono le va a valer casi 0. Porque ya sé que el teléfono la hace. O la computadora con un software. Lo que no le va a dar el teléfono son este montón de reescritura que yo le estoy haciendo, es que a mano. Le toca saber simplificar. No vaya a pensar que es que no sé que usted usa teléfono para resolver exámenes. APP. Si por eso cuando hacen las pruebas, por ejemplo, el estudiantado, no solo ustedes, todos tienen problemas en las pruebas porque están acostumbrados, como están en línea y tienen derecho a pueden usar el software que se les antoje. No estoy diciendo que usted lo hace. Debería suponerlo, porque aquí no hay que engañarse. Entonces el software da una respuesta, pero yo lo voy a enredar con otras. Yo le podría poner esta respuesta posible. 1. Este sería un inciso A. Este sería un inciso B. Esto sería un inciso C. Y no he terminado. Y le pongo una respuesta más de simplificación. Todo eso lo obliga a tener conocimiento tanto de cálculo para calcular la derivada manual, como también de las clases que ya pasó. ¿Qué cosa es esto? Va a preguntar. Un perico. Excelente. Está alegrando ahí. Entonces, ¿qué cosa es esto que está aquí? ¿Lo puedo simplificar? Ok. Recuerdo también teoría. Cuando es logaritmo hay que estar atento con todo esto que estoy diciendo, es clave. En 110 se tuvo que haber visto un teorema que se llama teorema de cambio de base de un logaritmo. Cambio base. ¿Todos lo vieron? No estoy diciendo si se acuerdan. ¿Todos lo vieron? ¿Se acuerdan? A ver que les mencionaron el teorema de cambio de base de un logaritmo.
No, licenciado. Ok, entonces lo voy a aclarar ahorita porque sería lamentable que pase cálculo 1 y no se acuerde de esto. Y no porque es cálculo, sino porque el profesor no se lo dio en 110. Es decir, si yo tengo un logaritmo de base cualquiera, de algún argumento, le llamo B, esto se puede reescribir aplicando ese teorema. Como por ejemplo que en las calculadoras, me voy a salir un poquito de aquí ya que no vio eso, no le explicaron nada. Y no lo quiero dejar así. Así, mire. Cuando usted tiene las calculadoras, tiene programas para calcular logaritmos de base 10. Tiene programas para calcular logaritmos de base E. En algunas calculadoras ya viene un logaritmo generalizado, que usted tiene opciones de poner quién es la base y quién es el argumento, pero son calculadoras ya nuevas. Aquí le ponen X, Y por ejemplo, aquí le ponen X. Usted puede designar la base y el argumento del logaritmo. Es decir, que ya no vendrían estas si quiere, pero siempre se las ponen. Porque aquí lo único que tengo que decir que Y es 10 para este. Y luego el X que está ahí. Para este otro, aquí solo le digo que la base es C, pero tengo que saber teoría. Pero hay unas calculadoras un poquito más antiguas, que son la mayoría que no tienen este programa incorporado. Entonces, ¿cómo calculo un logaritmo de base cualquiera? Ese es el primer inconveniente y se tuvo en la historia. ¿Cómo calculo este logaritmo cuando la base es cualquiera, dado que en la calculadora no tengo programas directos? No está pues. Entonces, de ahí vino la solución. No podían hacer un programa por cada base, porque esta base es infinita. No olviden que este número A es mayor que 0 y diferente de 1. Entonces no podía hacer un programa cuando la base es un número, luego para la otra y para otro no le iba a ajustar la memoria a la máquina. Entonces lo resolvieron con un teorema. ¿Cómo hago para pasar de esta base a una base que sí tenga incorporado el programa a la calculadora? Que los apetecidos son estos para calculadora, pero no es la única posibilidad. Pues ese teorema es el que estoy tratando de dar aquí, recordando ese teorema. Y puse una llave grande porque hay varias posibilidades. Lo primero es que la transformación siempre conduce a una fracción. No tiene nada que ver con derivada. Voy a empezar con logaritmo natural. Es logaritmo natural en el numerador de algo, ya digo que es, sobre logaritmo natural. Eso que estoy escribiendo aquí me sirve aquí. Mira, aquí están los dos logaritmos naturales. Por eso le digo que voy a usar el teorema de cambio de base. ¿Qué va aquí en esos argumentos? Es el logaritmo del argumento original sobre el logaritmo natural de la base. Esa es la transformación. Esto es lo mismo, con la diferencia que aquí, si usa calculadoras antiguas, no podría evaluarlo, pero aquí sí, porque usa programas incorporados. Si lo quiere con logaritmo de base 10, ponga logaritmo de base 10 arriba de y logaritmo de base 10 también abajo. El orden es el mismo del argumento B sobre el logaritmo de la base, con el objetivo de usar calculadora por alguna aproximación, pero también lo puedo hacer generalizado porque esta base es la que a mí se me antoje. Se acostumbra a escribir así. Logaritmo en base K, el K usted lo escoge, D sobre logaritmo en base K, según las necesidades que tenga. Aquí pongo el argumento y pongo la base. Estas son las tres transformaciones normales que aparecen en ese teorema. No solo dejan dos para usar calculadora. También puede ser que aquí, ¿qué tal si estos logaritmos eran de base 2 los dos? Este de aquí, el de arriba y el de abajo. No podría aplicarla si no tengo esta opción. Por eso vienen las tres opciones del teorema. Entonces, eso es de izquierda a derecha. Es una ecuación y debe haberse aprendido a interpretar fórmulas. ¿Qué quiere decir cuando usted las interpreta de izquierda a derecha? ¿Y qué quiere decir cuando las interpreta de derecha a izquierda? Si no aprendió eso, entonces está quedando ese chinguísimo. No está aprendiendo a usar la fórmula. No la aprendió a usar. De izquierda a derecha significa un logaritmo de base cualquiera lo puedo pasar a bases de interés. De derecha a izquierda es, si tengo una fracción, donde los términos de la misma tienen logaritmos de la misma base, puede ser esta o puede ser cualquiera, pero la base es la misma. Siempre de esa fracción se puede obtener un solo logaritmo. Para atrás. Eso es lo que voy a aplicar aquí. Puedo ver que base E arriba y puedo ver que base E abajo. Esta fórmula es la que tengo pintada aquí. Los argumentos no importa si son iguales, distintos, no me interesa. De esos logaritmos debo obtener uno solo y es la respuesta que voy a poner aquí. Es un logaritmo y no solo eso. El logaritmo resultante no conserva la base de ninguno de estos que están aquí.
La base de ese logaritmo es el argumento del logaritmo que está abajo. Ese sabe que está ahí. Y el argumento del nuevo logaritmo es el argumento del logaritmo que está en el numerador. Entonces digo, perfecto, aquí va a haber un argumento y aquí va a haber una base. ¿Qué dice la teoría en el orden? Argumento del logaritmo del denominador va a la base del nuevo logaritmo. Y el argumento sería e por x. Ex. Lo tengo. O xe, como quiera ponerlo. Si deben enredar. Esto no es a la x. Y el argumento del logaritmo que está en el numerador pasa a ser el argumento de mi único logaritmo que queda. Ese sería x a la x. Y tiene usted la última posibilidad de poner esa respuesta. Espere exámenes así, espere preguntas así. No vaya a pensar que yo le voy a poner respuestas selección únicas todas, así ve. Que la respuesta pudo haber sido esta, la mejor simplificada de repente es esta de manera directa. O puede ser que yo ponga este ejercicio que lo derive y no le pongo ninguna de estas, solo le pongo esta. ¿No? Y las otras que no correspondan. Si no sabe simplificar usted, de repente derivó bien, llegó aquí, pero nunca se dio cuenta que se podía escribir así. Aplazado. ¿Estamos? Entonces, por eso es importante conocer la teoría. Entonces, lo que yo hago es para porque por lo general los ejercicios de selección única o múltiple son más caros. Lo que hago no es poner una única respuesta, sino que puedo pedacearla. Algunas veces sí, una sola respuesta, pero algunas veces la voy pedaceando, le doy un puntito a este, de repente otro a este, y sumado me da el puntaje completo. De tal manera que por lo menos ganen alguno de ellos, pero tiene que saber. Entonces, no se confíe que todo viene como selección única o todo viene como selección múltiple. No, permítame, cuidado. Tenga cuidado con eso. Entonces, aquí ya repasé lo de 110 para recordarle. ¿En qué trabajé? En logaritmo natural. Tengo varias respuestas. Si me pidieran encerrar, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera y esta es verdadera. Todas serían verdaderas. Y le agrego unas 3 más. O le pongo un abanico de 10 posibles respuestas para que usted las seleccione. Tiene que saber derivar y tiene que saber simplificar. Por eso está llevando cálculo, no es álgebra. Ya tengo uno más. Mejoré un poco. No sé si sigo con uno de estos o paso a la siguiente tanda para explicar un poquito después. Después agarro cualquiera combinada. Y por último, para hoy vienen lo que son las derivadas de funciones inversas. Por lo general, lo que me interesa son trigonométricas inversas. Aquí hablan de toda la historia y todo lo demás. No me interesa eso. Ahí léalo usted si quiere. Yo quiero irme directamente a la fórmula. Recuérdoles que también esas fórmulas tienen también esos desarrollos. Aquí las puedo ver. Tengo otra lista. ¿me? La derivada de la función exponencial e es la exponencial por la derivada del exponente. Estas fórmulas están más claras. Excepto que aquí dice la derivada de un logaritmo de base del logaritmo natural es esto, pero no aparece la derivada de un logaritmo cualquiera. En las exponenciales se aparecen las dos. Exponencial de base e y exponencial de base cualquiera. ¿Está? Mire lo que dice aquí. ¿ve? Aquí le pone el logaritmo natural de a. Yo no sé si se fijaron en la fórmula. Voy a llevárnosla para que la comparemos. Porque es peligroso que entren dudas. Y no queremos dudas. Las dudas tienen que aclararse. Y las aclaro desde aquí. Me llevo esta fórmula donde estaba con exponenciales. Vamos a ver dónde estaban las exponenciales. No me acuerdo. Voy a regresar aquí. Déjenme salir de aquí. Quiero buscar las exponenciales. ¿Dónde estaban? Estas son logarítmicas. ¿verdad? A ver. No, aquí. Creo que es la primera. Estas son las exponenciales. Voy a borrar esto porque quiero hacer una aclaración. Totalmente válido. No está bien, no hay nada que aclarar. No, su lugar. ¿Dónde está el curso? Aquí. Su lugar. Entonces, aquí tengo las dos derivadas de exponencial de base e y de exponencial natural. Aquí tengo la derivada del logaritmo natural, pero no aparece, no la miro por aquí ni por allá, la derivada del logaritmo de base cualquiera. Hay que copiarla, es decir, esta lista es la que está usando, ponga la manuscrita, aquí usted ve, al par de esta, la otra regla. Y la otra regla tiene que ver con esto que le estaba mostrando ahorita. Vamos a ver. Es esta, la otra regla. ¿no? Esto que está aquí. Liberémosla. En las notaciones que quiera. Y por último, le decía, para avanzar con esto de reglas, quisiera meterme un poquito a las derivadas de funciones trigonométricas inversas.
Las reglas están aquí. Igual son reglas compuestas, funciones trigonométricas inversas, derivadas, ¿verdad? Me voy a llevar este recuadro para allá también para hacer comentarios. En cálculo 1 aquí nos interesa eso del manejo de las fórmulas, interpretación y uso. Es importantísimo. Venga, pues. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? ¿Qué es lo que estoy extrayendo de este material? Primero, que es regla compuesta, como siempre. Este material es muy claro. Se sabe que U depende de X. Y empiezan la derivada de un seno inverso, de un coseno inverso, tangente, cotangente, secante y cosecante. En cálculo, por lo general, no se usa el -1. ¿Estamos? Porque ese -1 se puede confundir con una derivada, con alguna potencia. En realidad, en 111 creo que les recordaron a ustedes, les decía que un seno inverso que se puede escribir de esta manera, como seno a la -1 de X, podía escribirse de manera más adecuada como arc de arco, porque eso es lo que es una función inversa, arc, y aquí le agrego sen de X, y a eso le llamo Y, y evito poner exponentes. Es peligroso que vaya a confundir usted que este es seno a la -1 y deriva una potencia del seno con exponente -1. Esto no se refiere a seno inverso. Para no caer en este problema, si hay la más mínima duda, no escribe el seno inverso así, sino que use la forma equivalente. En 111, por ejemplo, donde se vio esto, casi nunca se hizo uso de esta parte que está a la derecha. No lo necesitaba, no se perdía. Además, solo estaba viendo funciones trigonométricas inversas pues, y se entendía perfectamente. Pero aquí no, porque hay muchos símbolos. Entonces, lo que uno hace es ir teniendo cuidado. ¿Sabe a qué se parece eso? Cuando usted escribía logaritmo y le agregaba, por ejemplo, en base a, y aquí le ponía de 2 y estaba multiplicado por X. Este puede confundirlo usted como que es logaritmo de 2X. Y no, es logaritmo de 2 como constante, por ejemplo. La X es la variable. ¿Qué se recomendaba ya en 110 que se hiciera? La primera salvedad. En álgebra primero se ponían los números y las variables al final. Pero cuando se presentaba este problema, se escribía al revés. Primero la variable y después la constante. Para no tener que confundir eso. No tener que confundir esto como que se escriba, que es diferente de escribir logaritmo en base a de 2 y pongo la X ahí. Usted no está seguro si esa X pertenece al argumento o está fuera del argumento, pero aquí sí. Pues lo mismo es aquí. Para no confundir el exponente de ninguna manera, porque si voy a derivar ese exponente es clave. Si es una potencia y regla de potencia, entonces uno recurre a su forma equivalente de arc seno, arc coseno, a arc tangente, en vez de ser de -1. Es aclaración nada más, por si acaso. Tenga mucho cuidado porque han habido exámenes que he visto por ahí que ponen este -1 y los estudiantes todos empezaron a derivar la potencia -1 y no se acordaron que era seno inverso. Peligroso. Tengan cuidado ahí. Entonces, si se trata del seno inverso, bueno, primero las derivadas existen para las 6 funciones trigonométricas inversas. Todas tienen sus derivadas, pero se estudian en parejas. Estudio las primeras dos. ¿Cómo las estudio? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Con una que sepa usted seno, prácticamente tiene el coseno. Se da ver la tangente y tiene la cotangente, que son las recíprocas, ¿verdad? Las usuales. No estoy hablando de recíproca e inversa, porque estas no tienen recíproca. En el estudio de las funciones trigonométricas, usted recuerda que tenía el seno de teta y su recíproca, que era recíproca, su cofunción, recíproca no, su cofunción, que era el coseno. Tenía que ver con coseno. Tenía la tangente y la cotangente. Entonces, se estudian así. La derivada del seno inverso siempre es igual a una fracción. En el numerador está la derivada del argumento. Recuerda que esto se puede poner como U' o D grande de X de U. Pero al multiplicarlo le queda arriba. Fracción también. Todas ellas son fracciones. Mírenlas aquí. En el caso del seno inverso siempre es igual en el denominador. Arriba es la derivada del argumento de este. ¿Ve? Siempre. Ya la voy a reescribir abajo. Que es la única que voy a estudiar y luego el resto es más fácil. Abajo siempre será la raíz cuadrada de. Obligatorio una constante. Arranca con 1 positivo. Menos ese argumento al cuadrado. Es decir, si yo tengo la derivada respecto a X de arc
seno de x, voy a poner u, para no ir solo con la x. De u, ya la regla compuesta, seguro que arranca con una fracción. Todas ellas, las inversas. Arriba siempre va la derivada del argumento. Es mucho mejor ponerla así. En vez de poner todo esto, ¿no? O en vez de poner u'. Y abajo va una estructura completa que usted no puede modificar en lo más mínimo. Lo único que debe hacer es limitarse a entenderlo. Raíz. Arranca con una constante 1. Eso no es 2, ni 3, ni 4. 1 y solamente 1. Aquí es menos, nunca más. Menos y solamente menos. Y aquí se llama argumento, que es este mismo, pero al cuadrado. La única salvedad que se exige, y lo dice, aquí no lo traje, pero lo dice en el material, que esta diferencia no vaya a ser negativa. Si es negativa, la raíz no existe. Eso se lo dicen aquí, en la parte de abajo de la teoría. Que lo están mencionando por si acaso. Mire lo que dicen aquí, ¿eh? En las fórmulas 16, en las fórmulas tal, 14, U debe cumplir esto y U debe cumplir esto. La idea es que no vayan a ser negativos estos argumentos porque no la raíz es imaginaria. Existen los reales. Es lo único que le dicen nada más para que esas fórmulas sean válidas. La borro. Pero yo no tengo que decir nada. Lo importante es que eso debe existir como real. Regreso a lo anterior. Entonces tendría eso. La siguiente regla, que es el coseno, es la mismita del seno, excepto que el argumento, la derivada multiplicada por menos 1. Revisé, un 1 arriba, sería la derivada del argumento, lo que acabo de tener, raíz cuadrada de 1 menos, la diferencia única, es este menos, ¿no? Es el opuesto, pues. La derivada de un coseno inverso y la derivada de un seno inverso son opuestas. Positiva para el seno y negativa para el coseno, pero la fórmula es la misma. Lo mismo pasa con la tangente y la cotangente. ¿Cuál es la derivada de una tangente? Arriba es la derivada del argumento. Abajo es una suma sin raíz. ¿La suma de quién? De la unidad más el argumento al cuadrado. Esa es la derivada de la tangente. La de la cotangente es esta mismita, excepto que va multiplicada por un signo menos. Ellos ponen menos 1. Es menos. Derivada del argumento, que es este mismo, sobre el 1 más el argumento al cuadrado, con la diferencia que va multiplicado por ese menos 1. Es decir, normalmente uno aprende las derivadas del seno, inverso, tangente y cotangente, la disecante. Las demás salen solitas. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Aprendes la derivada de la secante. Derivada del argumento en el numerador, multiplicando. Abajo, valor absoluto de la raíz cuadrada de. Aquí la operación resta es al revés de lo anterior. Arranca con 1 positivo y el argumento al cuadrado es negativo. Aquí es al revés. El argumento al cuadrado es positivo y se le resta 1. Es decir, que no se puede confundir nunca estas dos reglas primeras con las reglas últimas, que son las que llevan raíces. Estas son inconfundibles, porque el denominador es suma de cuadrado, de la unidad que es cuadrado más su cuadrado. U más su cuadrado. No hay problema. Estas dos que llevan raíces a veces se confunden. Cuando derivan seno inverso, aplican esta. Malísima. No se fijó. Por eso estoy haciendo las aclaraciones correspondientes para que no se vaya a enredar. Es decir, se las aprende rapidito. Y aquí mismo se las lleva aprendidas ya. Entonces esto, derivada del argumento, para arriba, fracción toda, ya le había dicho, sobre valor absoluto del argumento, estoy hablando de este argumento, por la raíz cuadrada de argumento al cuadrado menos 1. Esto se replica aquí con la diferencia que se multiplica por menos 1. Esas son las reglas de las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Borro todo esto y traemos un ejercicio para acá. Como siempre, quito todo esto. Voy a trabajar aquí para que miremos la fórmula. Vamos a ver si nos traemos uno de por allá, que deben haber un montón. Aquí están los ejercicios, ¿no? Este material es bueno. Agarremos uno, aquí no hay nada. Por aquí aparecen algunos. Mire, por ejemplo, este 38. Y yo no estoy hablando solo utilizar las fórmulas que acabo de ver, no para nada. Estoy agarrando cualquier cosa. Solo agarro esto nada más, para ver cómo estamos con derivadas. Página actual. Quiero derivar eso y quiero encontrar, lo voy a poner aquí la tesis. Tesis es lo que se pide. Quiero encontrar Y', vaya. Así. Entonces, si quiere, lo puedo empezar a derivar de un solo. Derivo a la izquierda, derivo aquí, Y', y derivo a la derecha. Lo puedo poner así, ¿ven? También lo puedo anotar de esa forma.
Menos 1 de X, pero todo está al cuadrado. Con la hora. Ya va a terminar, ¿verdad? Pues te termino. Entonces, ¿qué estoy derivando? Composición de izquierda a derecha en el argumento. ¿Con qué me encuentro? No me encuentro con el coseno inverso. ¿Con qué me estaría encontrando? Seno. Con la potencia. Con potencia. No, permítame, el seno está en la base. Ve el semejante exponente. Sí, Entonces, perdón. sí, no está bien, no pasa nada, pero fíjese. Es decir, voy a empezar con la regla de potencia. Entonces empiezo con la regla de potencia, la regla compuesta. ¿En qué consistía? En bajar el exponente, ya lo tengo, copiar la base, restarle 1 al exponente, que entiendo que aquí lo pondría a la 1. Si quiero lo pongo como muestra única. Aquí pondría 1. En realidad no debería poner nada. Por la derivada del argumento. El argumento en las potencias hemos dicho que es la base. Y está la alarma al final de clase, ¿no? Y lo voy a poner, lo voy a indicar. Siempre acostumbre a indicarlo. Indíquelo con el operador derivada, mayúscula. Voy a derivar la base. En este caso la base es coseno. Voy a usar el menos 1. Debería poner arg mejor. Pero voy a poner así. De X. Todo lo demás está derivado. Solo mi concentración está aquí. El resto lo voy a copiar. Sería 2 coseno inverso de X por la derivada del coseno inverso. Y la derivada del coseno inverso es esta. Como dije que arrancaba con palabras, es fracción. La derivada del argumento de ese coseno, que es esto, pero el opuesto. De un solo ahí. El opuesto de esa derivada. ¿Y cuánto es la derivada de este argumento? 1. Entonces pone menos 1. Pues. Sobre raíz cuadrada de siempre. Esa raíz cuadrada tiene que agregarse la unidad todo el tiempo. Estoy aquí. Menos, voy por menos. Platicada es importante. El cuadrado del argumento que tenía el coseno inverso. Ese argumento se llama X, entonces pongo el cuadrado. Y si puede simplificar, simplifique. Vamos, reescriba. Reescribir o factorizo le escribe como una fracción. Numerador con numerador. Esto es menos 2 cos 1 de X. Y abajo, seguro que es, no tengo nada que hacer, además no se puede simplificar X al cuadrado. Esto que está aquí es mi respuesta. Y tengo mi primera derivada utilizando composición y utilizando coseno inverso. Observación. Observación importante. Jamás vaya a pensar que el seno inverso es igual a 1 sobre secante inversa, sobre cosecante inversa. Cuidadito se le ocurre eso porque esto no cumple reglas. Lo mismo, la tangente inversa no es cierto que es igual al seno inverso sobre el coseno inverso. Esas propiedades no existen en las inversas. Cuidadito. Ninguna. Eso no existe. Cuidadito con esto, porque cometen errores. De repente miro un seno arriba, un coseno, dice tangente inversa. No, eso no existe. Estas propiedades y las demás son heredadas para funciones trigonométricas ordinarias, pero no para inversas. Búsquelas, no las va a hallar en ningún lado. Nadie le garantiza eso, entonces, ¿por qué las va a usar? Uno usa algo cuando hay teoría que lo avale. Esto no aparece en ningún texto, o si no, dígame si estoy equivocado, no aparece por ningún lado, que es menos 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Tenga mucho cuidado. Además, recuerde que tener seno inverso o cualquier otra es diferente a decir que este es 1 sobre seno de X. No, esta es una definición y este es un recíproco. Eso no es cierto. Cuidadito, se confunden eso. Entonces ahí termino. Voy a parar el video y ustedes no sé si tienen preguntas.